Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda y en esta ocasión entrevistaremos a mi compañero Dylan sobre la paz y los conflictos en la actualidad. Comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas de las principales causas por las que se generan los conflictos? Diría yo que las diferencias, tanto étnicas como culturales, económicas, son las principales causas de la generación de conflictos. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que los gobiernos pueden trabajar para reducir los índices de violencia y generar paz? Yo diría que a través de promover la equidad, la justicia, promoviendo los derechos, esa sería mi forma de ver las soluciones de parte del gobierno. Perfecto. Última pregunta. ¿Qué estrategias crees que se pueden emplear para evitar los conflictos en la actualidad? Generando tal vez medios de diálogo, promoviéndolo en los colegios, incentivando la conversación. Ok, perfecto. Muchas gracias. Usted. Hoy nos encontramos aquí para realizar la actividad 2 de la asignatura Cultura y Educación para la Paz, en donde tenemos que entrevistar a una persona que haya vivido el conflicto armado y el proceso de paz. Esa persona sería mi señora madre, que vivió el conflicto armado desde su infancia y parte de su adultez. Y pues aquí la presento, mi señora madre, se llama Olga Lucía Obregón Garzón, es profesional, es administradora pública y voy a proceder a hacerle las preguntas. ¿Podría contarnos un poco sobre su vida antes y después del conflicto armado? Sí, muy buenas tardes. Como bien lo decía Cristian Fabián, me correspondió vivir un primer momento donde el grupo armado, el M-19, en este territorio donde yo me encontraba, en el departamento del Caquetá, sufrimos 2 incursiones guerrilleras. Yo tenía aproximadamente 8 o 10 años cuando nos correspondió vivir esa época de ese grupo insurgente, que después de ese momento también vivimos los horrores, no digamos que tanto me correspondió a mí, pero sí la creación de los frentes 14 y 15 de la FARC en la zona del Caguán. Entonces también fueron unos momentos donde empezó la bonanza cocalera y fue allí donde comenzó también esas guerrillas a afectar en nuestro territorio. Bien, continuando, ¿cómo ha impactado el conflicto en su vida personal y familiar? Pues digamos que en lo personal, pues de niña siempre mucho miedo, mucho terror, porque de todas maneras uno no sabía en qué momento ellos entraban a tomarse en el pueblo y uno pues igual corría mucho peligro y ya se podrán imaginar uno de niño. E igual pasó con las disidencias de las FARC, ¿no? También porque también ellos se llevaban a los jóvenes a formar parte de sus filas. Entonces en lo personal afectó y obvio lo familiar porque debían de cuidar de uno como niño que era en ese momento. ¿Qué recuerdos tiene de los momentos más difíciles durante el conflicto? Bueno, los recuerdos así, pues, como les mencioné anteriormente, las 2 tomas que hizo el grupo guerrillero del M-19 a las 9 de la mañana, donde les comento a manera de anécdota, estuve por uno estar como pendiente mirando, dispararon y uno de los disparos cayó en la pared de la casa nuestra, y ya en la segunda
digamos lo que entraron al pueblo estos insurgentes. Un perro de nuestra casa fue muerto en combate, por decirlo de alguna manera también. Entonces esos fueron como esos momentos donde tengo como más recuerdo de esas dos entradas que hizo el M-19 del pueblo. Eh, ¿Cómo se les arregló para mantener a su familia segura en medio de la violencia? Pues como les comparto, era una infante, pero igual ya luego, cuando ya hago mi vida como adulta, eh, formo un hogar con un miembro de la institución de la Policía Nacional. Allí pues ya era el grupo guerrillero Las FARC, y allí pues nos tocaba protegernos cuando éramos avisados de pronto de que iban a tomarse en el pueblo o algo. Entre nuestra misma familia de la policía, y en alguna ocasión también acudir a alguna otra institución del Estado para ser protegida, junto con mi pequeña, que la tenía en ese momento en el departamento del Caquetá. Bien, continuando. ¿Cómo ha utilizado su experiencia en el conflicto para fortalecer su trabajo actual? Digamos que ya ahora pues dejado esos momentos. Yo hacia el año 97 ya, junto con el que era mi esposo en ese momento, ya nos desplazamos al departamento del Quindío, pero también en Pijao también teníamos como esa zozobra, pero estudié, hago parte de proyectos donde apoyo a muchas mujeres en diferentes artes y oficios. Bien, ¿qué mensaje le gustaría dar a las mujeres que han vivido situaciones similares? Bueno, vencer el miedo y vencer la zozobra no es fácil, pero se tiene que partir como de ese interés de uno mismo y el apoyo de las mismas políticas del Estado para que puedan ellas también volver a retomar sus vidas como la llevaban antes de estar en estos conflictos. ¿Qué significa para usted qué significa para usted la paz después de haber vivido un conflicto tan cruel? Bueno, la paz para mí significa esa cordialidad, esa empatía, es que el Estado haga presencia en las regiones, llevando servicios y preocupándose por la comunidad. ¿Qué mensaje le gustaría dar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la paz y la reconciliación? Es importante que esta nueva generación sepa de historia, sepa de nuestros hechos pasados donde fueron muy crueles para nuestro país, ¿no? Entonces es que ellos puedan estudiar, puedan desarrollarse, puedan resolver sus conflictos, y de esta manera aportarían a que hubiese ese diálogo y esa armonía entre todos. Ok, y ya para terminar, ¿cuáles son sus esperanzas para el futuro de nuestro país y de la región? Bueno, mi expectativa frente a esas situaciones es que todos en su mayoría deberíamos de tener un mismo sentir por todo, porque digamos que de los gobernantes tener esa voluntad política frente a traer desarrollo y progreso a los pueblos, poder los presupuestos manejarlos de la mejor forma posible, tener dignidad de vida y que nuestros jóvenes sean estudiantes bien y sean buen futuro para Colombia.
Bueno, con eso concluye la entrevista sobre el conflicto armado y el proceso de paz con mi señora madre. Algunas conclusiones que podríamos dejar es que a través del tiempo el país ha mejorado en, en, en formas de paz, que se desmovilice mucha gente que hace pasar malos ratos a otras personas. Y pues eso sería todo. Gracias por ver. Listo, empezamos. Hola, mi nombre es Juan Esteban Gutiérrez y con mi compañero Michael les vamos a mostrar un poco de lo que fue la unidad 2 de resolución de conflictos. En este caso, vamos a empezar respondiendo y compartiendo los puntos de vista que tenemos sobre las preguntas puestas en la unidad 2. Y al final compartiremos también nuestra opinión sobre 3 preguntas que creamos o hicimos con nuestro compañero. En este caso, la primera pregunta sería: ¿cómo definiría usted el concepto de conflicto basándose en la unidad 2? Empieza mi compañero. Listo, pues esa primera pregunta puede definirse como una situación en la cual las partes perciben como algún interés o una opinión incompatible entre sí, la cual puede generar como una tensión entre partes. Estos conflictos pueden ser como ya muy personales o ya como muy aislados, pero eso puede depender de diversas causas como la cultura, algunas desigualdades sociales o entre otras cosas. Bueno, yo definiría el concepto de conflicto, según lo leído en la unidad 2, en base a como el combate o la discusión que se genera por ideales distintos, por diferentes formas de pensar, diferentes puntos de vista. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice: ¿qué aspectos positivos pueden surgir de los conflictos según lo estudiado en la unidad? Estos conflictos pueden tener algo positivo, como puede ser una oportunidad de crecimiento personal a la resolución de problemas. Se puede fomentar como la creatividad, la innovación, o algunas soluciones alternativas. Hasta un problema puede buscar unas soluciones que al final lo van a llevar a tener una experiencia. Eso sería como lo bueno para alguna solución de conflicto. Bueno, los aspectos positivos que yo creo que pueden surgir de un conflicto es en sí primordialmente como la enseñanza que este conflicto le puede dejar a las personas. Otro aspecto positivo podría ser la evolución que el conflicto podría generar en la sociedad o en aquellos que están en ese conflicto. Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias eficaces se han encontrado para resolver conflictos de manera constructiva según lo aprendido en la unidad? Bueno, esas estrategias como eficaces que se pueden encontrar a través de la unidad pueden ser como el diálogo, como hablar con las personas sobre ese problema y no llegar de como a formar una pelea. Ya usted dialogando con la persona puede tener mejores perspectivas de qué fue el problema y cómo puede solucionarlo y no llegar a algo más extremo para ese problema. En complemento con lo que dice mi compañero, yo también creería que sería llegar al grano, o sea, devolverse y ir descifrando poco a poco por qué surgió el conflicto y qué es lo que lo está causando, por qué este surgió y básicamente esto en qué puede afectar, en qué puede influir. Siguiente pregunta sería:
¿Cómo influyen los prejuicios históricos en nuestra percepción del conflicto y la paz según lo visto en la unidad? Bueno, estos prejuicios históricos pueden influir en nuestra percepción del conflicto y la paz al perpetuar estereotipos y como prejuicios a la hora de usted tener como un conflicto. Esto puede ser como la discriminación o la exclusión que a lo largo del tiempo se ha ido como alargando. Más o menos eso sería como lo que obstaculiza ese problema hacia los esfuerzos de la paz, como esos estereotipos que tenemos a lo largo del tiempo que no nos ha llegado a nada. En mi caso, en esa pregunta, siento yo que viene más desde la parte de los ideales que han trascendido de generación en generación. Es decir, en este caso, por ejemplo, voy a poner de ejemplo un bisabuelo que tenga un ideal y ese ideal se lo transmita al hijo. Ese hijo se lo va a transmitir a sus hijos y así consecutivamente, lo cual va a hacer que generación por generación tras generación vaya llevando esa idea que tal vez puede ser una idea errónea y en la gran mayoría de los casos o en muchos casos gente que no tenga la misma idea de esas personas mmm, entran en conflicto, entran en un desacuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de las instituciones y los individuos en la construcción de la paz cotidiana según lo tratado en la unidad? Bueno, esto sería tanto las instituciones muy pequeñas como las más grandes, podrían promover políticas y prácticas que fomenten a la paz y a la igualdad como de derechos entre las personas. Esto podría contribuir mucho hacia que todos vivamos como en paz, como la promoción del diálogo, la reconciliación, para promover una cultura de paz en la sociedad. Es importante educar como a las personas mediante prácticas que fomenten a eso, porque si no empezamos desde lo más pequeño, no podemos hacer cambios grandes. En mi caso, siento que el papel de las instituciones y pues los individuos debería ser enseñarle, en este caso las instituciones, enseñar a que cada persona que asiste a ella tenga un punto de vista neutral, que tenga una opinión propia, y que no involucre emociones ni sentimientos a la hora de tomar una decisión, ya que eso afectará directa o indirectamente a la decisión que tome. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones darían para promover una cultura de paz en la sociedad basándose en lo estudiado en la unidad? Bueno, para promover la paz, esencialmente deberíamos de empezar desde la casa, educando a las personas con valores y habilidades específicas para la resolución de problemas. Y también como podría ser la construcción de red de apoyo, como para promover la justicia, pero lo más importante sería iniciar desde la casa. Si todos los padres educaran a sus hijos a cómo saber resolver un conflicto, eso sería como lo más ideal para la paz. Yo siento que en esto ya entran pues en complemento con el tema de que está diciendo el compañero de la educación desde la casa, que es primordial, siento también que ahí debería ser empezarse por uno mismo. Por ejemplo, una persona que empiece a trabajar en sí misma, en construir una seguridad, en construir confianza, en quererse a sí mismo,
eso empezaría a generar paz, primeramente por él, en él mismo, que es lo más importante, para así él poder salir o ella y no generar la inconformidad o, o conflictos que no, o sea, y no perturbar la paz de los demás. Es decir, se debe empezar por uno mismo y así de esa forma ir expandiendo los conceptos y todas las cosas sobre paz que se tienen. Ahora vamos con las preguntas que hemos creado nosotros, que son preguntas, mm, tres preguntas sencillas y pues listo. Ahora con las preguntas que hemos creado nosotros. Eh, Compañero Higuita, ¿qué opina del conflicto? Bueno, mi opinión sobre el conflicto es que a la larga no nos lleva a nada bueno. Estamos generación en generación teniendo conflictos entre personas, entre países, que a la larga nunca han llevado a nada bueno, solo han llevado a guerras y a destrucción entre nosotros mismos. Pero sobre esto, sé que el conflicto no deja cosas buenas en algunos casos y en otros sí. Por ejemplo, en cosas de guerras, las guerras muchas veces han llevado a la misma evolución del planeta en cuanto a temas humanos como la sociedad. Siento a veces que el conflicto es algo bueno, del que se pueden sacar muchas cosas buenas, siempre y cuando se tengan los objetivos de evolución como sociedad, como humanidad. Eh, ¿Cómo cree usted que el conflicto afecta a la humanidad? Bueno, el conflicto lo afecta mucho, mucho la humanidad, ya que todas las personas o a veces la evolución de un país o de una comunidad depende de cómo pueda solucionar sus conflictos. Digamos que países que no han podido solucionar sus conflictos entre ellos mismos están muy atrasados, como podría ser tecnológicamente o cosas como de cultura. Estamos muy atrasados ya que el conflicto solo lleva a esas cosas. Eso sería como lo que más creo que ha afectado el conflicto a la humanidad en la evolución de cada país o cada comunidad. Por mi parte, siento que el conflicto afecta a la humanidad de dos formas. Bueno, de dos formas en cuanto a lo positivo y lo negativo, porque del conflicto se pueden sacar cosas, tanto cosas como positivas y negativas. En este caso, por ejemplo, cuando se tiene un conflicto grande, por ejemplo, entre dos naciones, pero se tiene como objetivo el avance, la evolución, de aquí se pueden sacar cosas buenas. Por el contrario, cuando hay conflictos entre dos naciones, pero hay objetivos personales, anhelos por cumplir, deseos personales, ahí es donde se entra en cosas negativas porque esas personas harán todo lo posible por cumplir lo que ellos quieren, sin importar cómo pueden afectar de distintas formas al pueblo, al planeta, etcétera. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha vivido algún conflicto el cual hizo mejorar aspectos en su vida? ¿Cómo fue? Bueno, pues hemos a lo largo de mi vida he tenido varios conflictos, pero los más comunes serían o con alguna persona por defender alguna parte o algún interés que uno tenga. Esto a la larga uno como que discute con la persona, le deja hablar y a la larga eso no como que no lleva a nada bueno, ya que a la final usted como que pierde como la amistad con la persona por tener como un punto a favor o un punto en contra de alguna posición, pero lo ideal sería como dialogar. Siempre he aprendido ya como más a dialogar y esto ha mejorado mucho mis atributos para llegar a esa mejor
comunicación entre las personas. En mi caso, he tenido conflictos que sí me han ayudado a crecer como persona, o sea, ha mejorado mi vida en aspectos positivos. En este caso, cuando he discutido, por ejemplo, con alguna persona o algo, cada uno está exponiendo o debatiendo sus puntos de vista y uno no le quiere dar la razón a esa persona, sabiendo que sí la tiene, que ellos están en lo correcto y uno no. Siento que eso está mal y eso me ha llevado, situaciones como esas me han llevado a poderle dar la razón a una persona cuando la tiene, porque no está mal, uno no siempre va a tener la razón y se puede equivocar, a diario nos equivocamos muchísimo, pero eso se trata la vida, de equivocarse y aprender sobre esos errores. Eso sería como uno de tantas cosas que me ha ayudado a mejorar. Y pues eso sería todo, muchas gracias, hasta la próxima.